El abuelo rememora el dolor de perder a su hija por un rechazo terrible. ¿Qué hizo después? Ernesto, el abuelo del pueblo, lleva consigo un peso que parece aplastarlo bajo un cielo gris y lluvioso de otoño. En su rostro, cada arruga cuenta una historia de desolación, de un amor perdido que nunca se recuperará. Su única hija, Sofía, fue objeto de un rechazo cruel que la separó no solo de él, sino también del pueblo que una vez la abrazó. La gente murmuraba, cada palabra un cuchillo, cada mirada un desprecio. Sofía se marchó y con ella se llevó la luz de su hogar. Desde entonces su chequera de recuerdos se fue vaciando, dejando solo sombras y ecos. Un día su rutina solitaria se interrumpió. Mientras limpiaba su viejo armario, Ernesto se encontró con un pequeño paquete de cartas, polvorientas y amarillentas, olvidadas por el tiempo. Su corazón palpitó. Eran cartas de Sofía, escritas con la calidez de su espíritu, repletas de anhelos y verdades que nunca vio. En una de ellas describía el dolor del rechazo que sufrió, la lucha por encontrar su lugar en un mundo que no la aceptaba. Sus palabras eran como un grito olvidado, una súplica de un padre que no pudo estar a su lado. La lluvia golpeaba la ventana mientras él leía. Con cada frase, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Sofía había compartido sus secretos, sus ilusiones y también sus miedos. Papi, yo soy feliz, pero a veces siento que no pertenezco. El eco de su voz le hablaba desde el pasado. Un deseo ardiente surgió en él, confrontar a aquellos que habían cerrado la puerta de su hogar y su corazón. Decidido, fue en busca de sus parientes, aquellos que reían cuando Sofía caía. Sin embargo, cada vez que mencionaba las cartas, el silencio se apoderaba del aire. Los rostros se tornaban pálidos y las manos inquietas. «Deja eso», le dijeron algunos, mientras otros le lanzaban miradas cargadas de advertencias. Ernesto se sintió solo, rodeado de sombras que se echaban sobre su espíritu. ¿Quién era él para desafiar lo establecido? El miedo de descubrir una verdad oscura le mordía el alma. Las amenazas, veladas y turbias, lo seguían. ¿Qué haría el abuelo solitario para descubrir la justicia que tanto anhelaba? En él, fondo sabía que Sofía había tenido razón. Este pueblo, donde una vez enseñó con amor, se había convertido en un lugar de silencios y miradas crueles. Mientras revisaba las cartas, una última llama de esperanza iluminó su corazón. Esta carta era diferente, sucia y arrugada, casi escondida bajo la pila. El contenido parecía más oscuro, como si Sofía hubiera capturado un secreto que podía sacudirlo todo. Pero al tocarla, una advertencia se le encendió en la mente. ¿Estaba listo para lo que pudiera descubrir? La lluvia seguía cayendo, y Ernesto, con el pulso acelerado, contemplaba esa carta en sus manos, sin saber si debía abrirla o dejarla en el olvido. Su futuro y el de su familia pendían de un hilo, entre el miedo y la verdad que tanto anhelaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La lluvia seguía cayendo mientras Ernesto sostenía la carta desconchada en sus manos, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Al abrirla, un olor a humedad y papel viejo le golpeó el rostro. Lo que leyó lo dejó paralizado. La escritura de Sofía era desesperada,
pero las palabras que contenía eran más devastadoras que cualquier cosa que hubiera imaginado. Papi, hay cosas que nunca quise contarte. La verdad es que no soy quien tú crees que soy. Soy madre, y la niña que llevé en mi vientre no es solo mía, es de alguien de este pueblo, alguien cuyo nombre nunca debiste escuchar. El rechazo que sufrí no solo me alejó de ti, sino que también me robó a mi hija. Fue como si un rayo hubiera atravesado su pecho. La sangre se le heló. La imagen de Sofía, radiante y llena de sueños, se rompió en 1000 pedazos. Madre, él pensó que la había perdido, que la vida le había dado la espalda, pero ahora un secreto tan oscuro como una tormenta se revelaba ante él. Sus manos temblorosas se llevaban la carta a la cara. Era un lamento, algo que no había podido escuchar. Los recuerdos del pequeño pueblo, de sus calles y sus miradas, se desmoronaban en una niebla de confusión. ¿Quién era el padre de esa niña? ¿Por qué lo había ocultado? Las preguntas lo asaltaban como sombras. Decidido a descubrir la verdad, y antes de que la confusión lo consumiera, salió. La lluvia se había intensificado, y la calle era un río descontrolado. Cada paso resonaba como un eco de su angustia. Encontró a algunos vecinos, aquellos que solían mirar con recelo. Pero sus rostros, al hablar de Sofía, eran máscaras de miedo y complicidad. Rápidamente notó que muchos lo evitaban. Murmullos furtivos se escuchaban a sus espaldas, y las manos temblorosas se apretaban en los bolsillos. Ella era una mentirosa, oía que le fían. No debió regresar. Ahora el pueblo lo sabe. Eran palabras que lo desgarraban. ¿Qué sabían? ¿Qué secreto escondía su hija tan grande? El rostro de Ana, la mujer que atendía la tienda de la esquina, se oscureció al verlo. ¿Estás buscando a Sofía? Mejor déjalo así, Ernesto. Lo que hay no es para ti, le advirtió, la voz entrecortada por la preocupación. ¿Qué sabes? Dímelo, imploró, ya fuera de sí. Una sombra pasó por sus ojos y por un instante Ernesto vio temor. No está a salvo. La niña, ella, no te puedo decir más. Con esas palabras, la mirada de Ana se vio rebosante de una tristeza profunda. Y en ese instante supo que la historia de su hija era mucho más oscura de lo que pensaba. Regresando a casa, sintió que los muros lo aplastaban. ¿Qué había hecho él? A un lado de la mesa, la última carta de Sofía aún lo llamaba. Tenía que averiguar, desenterrar la verdad. Lo que estaba en juego iba más allá de lo que había llamado amor en toda su vida. Mientras la noche caía, un golpe sordo resonó en la puerta. Ernesto, con el corazón en la garganta, se acercó. Abrió. Allí estaba alguien que no esperaba ver. Una figura familiar, envuelta en sombras, con un rostro que había querido olvidar. La pregunta estalló en su mente como fuego. ¿Era él el padre de la niña? Las palabras se atascaban en su garganta, pero lo que más le aterraba era el silencio que seguía esa visión. La verdad estaba más cerca, pero también más peligrosa de lo que jamás imaginó. ¿Qué es lo que se había ocultado en su familia? ¿Qué secretos devastadores jamás habrían de salir a la luz? Ernesto abrió la puerta y el aire helado le golpeó la cara. Allí, en el umbral, estaba Lucas, un viejo amigo de la familia. Su rostro estaba pálido y en sus ojos había una mezcla de dolor y miedo que lo hizo retroceder un paso. Ernesto, tenemos que hablar, dijo Lucas, con voz temblorosa. Su tono era grave, como si las palabras pesaran más que nunca. No es seguro aquí. Debemos irnos. ¿A dónde? ¿Qué está pasando? La confusión nublaba la mente de Ernesto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si presintiera lo que vendría. Lucas miró hacia atrás, como si el simple hecho de estar en la puerta fuera peligroso. Te lo explicaré en el coche. Eso ve Sofía y la niña. Sin pensarlo 2 veces, Ernesto lo siguió. Al entrar al vehículo, la intensidad del momento lo envolvió. Lucas arrancó el motor y en silencio condujo por las calles desiertas.
Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero el ambiente se sentía cada vez más opresivo. —¿Qué sabes de Sofía? —preguntó. Finalmente Ernesto, incapaz de contener la ansiedad, Lucas inhaló profundamente antes de responder. No solo fue rechazada. Hay alguien que no quiere que esto salga a la luz. La niña tiene que ver con un escándalo mayor, algo que afecta a personas poderosas en el pueblo. Ernesto sintió que el mundo se le caía. Un escándalo. No podía entender lo que escuchaba. ¿Qué tiene que ver su hija con todo esto? En ese momento, Lucas frenó bruscamente. Se detuvieron al borde de un viejo camino que no había sido usado en años. Escucha, hay algo que debo contarte. La niña, ella es no solo un enlace con Sofía. Ella es... Lucas dudó y miró por la ventana. Luego, con voz baja pero clara, continuó. La niña es la heredera de una fortuna oculta. Y su padre es alguien muy cerca de tu familia. Alguien que ha estado manipulando las cosas desde las sombras. La revelación lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué nunca se me dijo nada? ¿Es el mismo nadie? El miedo se apoderó de él, y en su mente desfilaban imágenes de traiciones, secretos y mentiras. Tu hermano Ernesto, dijo Lucas finalmente, y esas palabras resonaron en la noche como un eco aterrador. Esa niña es su hija. El impacto fue devastador. No podía pensar, no podía respirar. Se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Las memorias de su infancia junto a su hermano, sus risas y discusiones, todo se distorsionaba en ese instante. Su hermano, siempre a un lado, nunca mencionado en esa oscuridad. Necesito saber más, musitó Ernesti. Su voz apenas un susurro. No puedo creerlo, porque Sofía nunca me lo dijo. Era peligroso. Ella sabía que debía proteger a la niña. Pero ahora ellos, los que están en el poder, han empezado a moverse. Quieren a la niña de vuelta, y no se detendrán ante nada. Una pausa. Una mirada de preocupación cruzó por el rostro de Lucas. Si no tomamos acción, corremos el riesgo de perderlo todo. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la oscuridad. Un par de luces brillantes se acercaban rápidamente, y el sonido de neumáticos chirriando llenó el aire. Lucas giró la cabeza y su rostro se tornó aún más pálido. ¡Corre! ¡Nos están siguiendo!, gritó mientras el miedo se apoderaba de ellos. Ernesto sintió un nudo en el estómago. Todo se estaba complicando. ¿Quiénes eran esos que los perseguían? Las sombras del pasado se alzaban en su realidad, y su vida, que ya era un caos, estaba a punto de volverse aún más oscura. Corrieron hacia la entrada trasera. La duda lo asfixiaba, mientras una luz destellante iluminaba su rostro. ¿Podría aún salvar a Sofía y su niña? El eco de un disparo resonó en la noche, y el mundo de Ernesto se tornó nada más que un caos. ¿Qué secretos seguirían escondidos en la niebla de su vida? Ernesto sintió el viento helado junto a él, mientras el estruendo del disparo resonaba en su mente. ¡Corre! La voz de Lucas sonaba como un eco desesperado. El pánico se apoderó de él. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, estaba a punto de desmoronarse. Su corazón latía con fuerza. El sudor le empapaba la frente. La oscuridad lo envolvía. Lucas giró la llave del encendido y arrancó. El coche rugió mientras se lanzaban a la carretera, pero las luces seguían fieles, perseguidores en la noche. «Dame direcciones, Lucas, rápido», dijo, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. «Hay un camino secundario, por el campo. Desviémonos ahí. Ellos no conocen el lugar». Lucas hablaba rápido, mirando por el retrovisor nervioso. Mientras avanzaban a toda velocidad, la tensión era casi palpable. Las imágenes del pueblo pasaban volando. Las familiaridades se convertían en sombras. Entonces, el silencio. Una pausa. Todo se detuvo. Lucas frunció el ceño y apretó el acelerador. Estamos cerca de la finca de la familia Mujica. Ellos nos ayudarán.
¿Familia Mujica? La confusión se apoderó de Ernesto. ¿Por qué ellos? Porque ellos saben la verdad y tienen respuestas, pero debemos llegar antes que ellos. En ese momento, un coche negro se abalanzó en su dirección, casi como una sombra que se cernía sobre ellos. ¡Acelera! Gritaron al unísono. Las luces del vehículo se acercaban y comenzaron a disparar. Las balas sonaron como un torrente de granizo contra el metal. ¡Pum! 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 ¡Agáchate! Lucas gritó, y en un segundo el mundo se hizo un caos absoluto. Un neumático estalló, el auto zigzagueó, la rueda chirrió. ¡Horriblemente! ¡No te detengas!, ordenó Ernesto, su voz temblando de miedo. ¡No puedo controlar esto! Lucas batallaba con el volante. Las luces del coche continuaban tras ellos como demonios implacables. En un instante, el auto perdió el control y se salió del camino. Fue un golpe seco, un gruñido de metal, llevándose la tranquilidad con él. Ernesto se sintió volar en el aire, y luego la tierra lo golpeó. Todo se tornó negro. Despertó en el suelo, con el viento cortándolo como cuchillos. Lucas estaba a su lado, inconsciente, con un corte en la frente que sangraba. En su pecho, un frío helado. Lucas trató de llamarlo, pero no había sonido. De repente, oyó un crujido. Una figura emergió de entre la oscuridad. Era alguien que jamás esperaría ver. Ernesto, la voz resonó. Era Clara, su cuñada, la hermana de su difunta esposa, con ojos llenos de desesperación. Vine a buscarte. La niña es muy importante. ¿Qué? La niña. ¿Qué sabes de ella?, preguntó, confundido y aturdido. El tiempo pareció detenerse. La confusión se tornó en terror. Espera, hay algo que no sabes. Sofía nunca se fue. Ella fue llevada. Y la niña no es solo su hija. Ella es también de tu hermano. El rostro de Clara estaba pálido. Una mezcla de temor y urgencia. Ernesto sintió el pecho apretar, como si un ladrillo cayera sobre él. ¿Qué? No puedes decirme eso. Las palabras tronaban en su cabeza. Todo giraba. El eco de aquellas revelaciones se llenó de un peso insoportable. La historia, que siempre creyó conocer, se desmoronaba. Es cierto, continuó Clara. Su voz temblaba. Tu hermano está involucrado. Hay un secreto ancestral, y están en peligro. Mientras ella hablaba, Ernesto comprendía que su mundo había sido tejido con hilos de mentiras, secretos y sombras nunca reveladas. Todo lo que pensaba que era verdad había sido un espejismo. Antes que pudiera reaccionar, un estruendo interrumpió el oscuro momento, y el auto negro apareció, iluminando el paisaje como un monstruo voraz. Con un brillo rebelde en los ojos, Clara dijo: «Tienes que decidir, hay que huir». Pero en la mirada de Ernesto, una pregunta quedó en el aire. ¿Qué más secretos le aguardaban en esta noche oscura? ¿Cuál sería el costo de la verdad que él estaba a punto de desenterrar? Ernesto sintió el frío helado que lo envolvía, y la urgencia de la situación le golpeaba el pecho como un tambor acelerado. «Clara, tenemos que irnos», dijo, el eco de las luces del coche negro resonando en su mente. Mientras Clara lo observaba con ojos llenos de preocupación, un grito distante rompió la tensión del instante. «¿Qué hacemos, Ernesto?». Las manos de Clara temblaban. «Hay algo que no te he contado». El rostro de Ernesto se endureció. «Ahora no. Clara, tenemos que salir de aquí». Pero la mirada de ella lo detuvo. Algo en su expresión le decía que esta conversación era crucial. «Escucha, no puedo seguir con esto», empezó, su voz temblando. «Sofía no solo ocultó cosas sobre la niña, el pasado de nuestra familia. Hay secretos que pueden destruirlo todo». El aire se tornó pesado. «¿Qué secretos?». La voz de Ernesto sonó más como un susurro. Su mente ya profesaba la posibilidad de que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarle todo. Tu hermano era parte de algo más grande. Él tenía una relación con Sofía que nunca fue pura. Y la niña
La niña es un símbolo de un pacto. Cada palabra caía como una bomba, llenando el aire con un ruido ensordecedor. Ernesto sintió que le faltaba el aliento. ¿Un pacto? ¿Qué estás diciendo, Clara? Justo en ese momento, un golpe sordo resonó en el coche. Clara dio un grito mientras un hombre apareció en la ventana del piloto, su rostro oculto por la sombra. «¡Bájenlas! ¡Manos! ¡Nadie se mueve!». Ernesto se quedó helado. Era Diego, un antiguo conocido de la familia, uno que había desaparecido durante años, creído muerto. «¿Tú?», balbuceó, su mente prohibiendo lo que estaba viendo. «Sí, Ernesto, soy yo. Hay cosas que debes saber y el tiempo se está agotando», dijo Diego con una voz grave, su mirada fija en la de Ernesto. «Tu hermano no está muerto. Él ha estado detrás de todo esto. La fortuna, la niña. Él es parte de un juego que no comprendes». Las palabras de Diego le atravesaron el corazón como una lanza. «No puede ser serio. No puedo creer eso». Pero la mirada intensa y fría de Diego le decía que no estaba bromeando. Tú sabías, ¿no? ¿Nos has estado siguiendo?» Sin esperar respuesta, Clara gritó: «Ernesto, mal coche, ahora». Pero en ese instante todo estalló. Desde el fondo del bosque, luces guiadas por sombras comenzaron a acercarse, como figuras amenazadoras. «¡Están viniendo por nosotros!», dijo Diego, su voz llena de urgencia. «Tienen que saber la verdad, y si quieren proteger a la niña, deben hacernos caso». El miedo se apoderó de Ernesto. La niña, esa pequeña que apenas conocía, pero que ya llevaba en el corazón. «¿Qué haces aquí, Diego?». «Vengo a advertirte. Ellos no solo buscan a la niña, buscan borrar a todos los que se interpongan en su camino. Tu hermano está detrás de todo y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Los cepos de la ira y el horror se apoderaron de Ernesto, su mente girando, recordando cada instante, cada broma compartida con su hermano. «No puede ser. No tienes tiempo para esto», gritó Clara. «Debemos actuar». En el caos, Diego metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño objeto brillante. «Esto es lo que importa, la clave de todo». Lo levantó. Era un medallón antiguo, cubierto de extraños símbolos. «La verdad está aquí, pero hay que atrevernos a mirar». Ernesto sintió que su corazón se detenía. El tiempo se congeló. En sus manos, el destello del medallón resonó con un poder desconocido. «¿Qué significa eso?». Pero antes de que Diego pudiera responder, una sombra los cubrió. Un grupo de personas apareció entre los árboles, marchando como un ejército. «Esos son los que vinieron por ti», gritó Diego. Ernesto sintió la urgencia apretándole el pecho. ¿Era su hermano el enemigo? ¿Había estado tramando todo esto en su contra? Las preguntas lo abruman y en medio del caos un pensamiento lo golpeó. ¿Quién está realmente de su lado? «Ahora», gritó Clara, y en ese instante la noche estalló en un torbellino de gritos y luces. La verdad estaba a punto de desvelarse, y en el aire la promesa de revelaciones desgarradoras flotaba, dejando a Ernesto atrapado entre el horror y la esperanza, porque la clave de su futuro y el de la niña estaba a punto de ser revelada. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué secretos oscuros se perderían en esa lucha? Las sombras se cerraban, y el tiempo se acababa. La tensión flotaba en él, aire como un trueno distante. Mientras la figura de Diego se recortaba contra la oscuridad, la mirada de Ernesto se movió entre él y Clara, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Mi hermano? ¿Detrás de todo esto?», murmuró, la incredulidad invadiendo cada palabra. «Tienes que creerme. Él no es quien creías. Hay más absurdos de lo que piensas». «¿Y la niña?». Diego hizo una pausa, respirando profundamente. «Esa niña es su única oportunidad de recuperar lo que perdiste. Y lo que está en juego es más grande de lo que crees». Un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Un grupo de sombras se acercaba. «Rápido, debemos movernos ya», gritó Diego, mientras los destellos del coche negro se acercaban, brillando con una amenaza latente. Justo cuando estaban a punto de girar y huir, salieron de la oscuridad varias personas con caras conocidas, caras del pueblo.
¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de ellos, haciendo que la angustia se apoderara de Ernesto. Era el mismo grupo que siempre había murmurando. La tensión creció. Los murmullos se dispararon, llenando el aire de una ansiedad palpable. «Quédense donde están. No son bienvenidos aquí», dijo uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla. Ernesto sintió el sudor correr por su frente. Algo en su mirada le decía que esto no iba a terminar bien. «Yo solo quiero saber la verdad», dijo Ernesto, su voz temblando con duda. «¿Sobre Sofía? ¿Sobre la niña? ¿Qué saben ustedes?» «No deberías haber venido», gritó otra mujer del grupo, sus ojos llenos de miedo. «Sofía era un problema que tú no podías entender. No te metas en esto». «Pero es mi hija. Yo tengo el derecho a saber», replicó Ernesto, el nudo en su garganta apretándose. En un instante, Diego miró a Ernesto y luego al grupo. Su expresión cambió mientras un miedo real se instalaba en su rostro. «No importa lo que hagamos, ellos no nos dejarán ir». Y en ese momento el grupo se acercó, tratando de arrebatarlos. De pronto, el cielo se iluminó con un resplandor intenso, y un grito desgarrador estalló entre la multitud. Una de las mujeres comenzó a caer al suelo, una sombra de un tirador oculto entre los árboles disparando desde lejos. «¡Corre!», gritó Diego, tirando de Ernesto hacia un lado mientras las balas silbaban. Las luces del coche negro se apagaron, sumiendo la escena en un súbito silencio. Clara chilló: «Ernesto, la niña está en la casa». «¿Qué? ¿Cómo que la niña?», preguntó, tratando de procesar el caos. Esa revelación fue un golpe letal. Ella se había ocultado en el pueblo y su hermano estaba involucrado en ello. El camino se oscureció, un laberinto de gritos, sombras y sinsentido. Sin pensar, Ernesto se lanzó con Clara hacia la oscuridad, siempre mirando hacia atrás. «No, no dejen que se la lleven». Una voz resonó en su cabeza. No era solo la vida de su hija en juego. Era su propia familia, los secretos de un pasado que nunca imaginó haber heredado. Al llegar a la casa abandonada, Clara abrió la puerta de un empujón. En el aire, el polvo flotaba como fantasmas. «¡Ahí! ¡La habitación lateral!», dijo. Las palabras salieron como un susurro angustiado. Cuando entraron, encontraron una habitación vacía, fría y oscura. En el centro, bajo un viejo mueble, yacía un objeto pequeño y desgastado. La adrenalina le corría por las venas, pero era un sonido, un leve llanto, lo que arrastró a Ernesto a la realidad. Era un llanto de bebé. Era la niña. Su corazón se detuvo por un instante. La desesperación se apoderó de él mientras se acercaba presuroso. Clara seguía a su lado, la mirada entre la esperanza y el terror. Al destapar lo que parecía ser una manta, un rostro familiar lo miró con ojos grandes. Asustados, pero llenos de vida. «Hola, mi hermosa», susurró Ernesto, la emoción tiñendo su voz. Pero antes de que pudiera levantarla, una risa burlesca resonó en la entrada. «Bravo, Ernesto. Siempre supiste dónde mirar», dijo alguien conocido. No podía ser. Su hermano, Miguel, apareció, con una sonrisa que heló la sangre de Ernesto. «Pensé que te habías olvidado de mí». Todo en su interior crujió. «¿Por qué, Miguel? ¿Qué has hecho? Ella es solo una niña». «Exactamente», dijo él, con una frialdad que lo hizo temblar. «Y ella es la clave para recuperar lo que nos pertenece». Ernesto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La verdad, esa verdad devastadora, parecía más oscura de lo que jamás habría imaginado. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz? La historia estaba cambiando, y en su corazón una inquietante pregunta comenzaba a brotar. ¿Era posible que la verdadera historia de Sofía y su hija estuviera más ligada a su propio pasado del que había creído?
La noche se llenó de eco de secretos a punto de ser revelados, y en su mente un nuevo miedo crecía. ¿Podría enfrentar la realidad que estaba a punto de estallar? La tensión flotaba en el aire como un trueno distante. Mientras la figura de Diego se recortaba contra la oscuridad, la mirada de Ernesto se movió entre él y Clara, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Mi hermano, detrás de todo esto», murmuró, la incredulidad invadiendo cada palabra. «Tienes que creerme. Él no es quien creías. Hay más absurdos de lo que piensas. Y la niña». Diego hizo una pausa, respirando profundamente. «Esa niña es su única oportunidad de recuperar lo que él considera perdido. Y lo que está en juego es más grande de lo que crees». Un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Un grupo de sombras se acercaba. «¡Rápido! ¡Debemos movernos ya!», gritó Diego, mientras los destellos del coche negro se acercaban, brillando con una amenaza latente. Justo cuando estaban a punto de girar y huir, varias personas conocidas del pueblo emergieron de la oscuridad. «¿Qué está pasando aquí?», gritó uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla. Ernesto sintió el sudor correr por su frente. Algo en su mirada le decía que esto no iba a terminar bien. «Yo solo quiero saber la verdad», dijo Ernesto, su voz temblando con la ansiedad. «Sobre Sofía, sobre la niña. ¿Qué saben ustedes?». «No deberías haber venido», gritó otra mujer del grupo, sus ojos llenos de miedo. «Sofía era un problema que tú no podías entender. No te metas en esto». «Pero ella es mi hija. Tengo el derecho a saber», replicó Ernesto, el nudo en su garganta apretándose aún más. En un instante, Diego miró a Ernesto y luego al grupo. Su expresión se transformó, y el miedo real se instaló en su rostro. «No importa lo que hagamos, ellos no nos dejarán ir». Y en ese momento, el grupo se acercó, tratando de rodearlos. De pronto, un estruendo interrumpió la escena. Una sombra oscura se perfiló entre los árboles, iluminándose con un destello rojo. Unos hombres de trajes oscuros salieron, armados y decididos. «Bajen las manos, nadie se mueve», ordenó uno de ellos, su mirada fría como el acero. Ernesto sintió que el mundo se desplomaba. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué?», gritó, viendo cómo sus sueños se desvanecían. «¡Al suelo!», gritaron nuevamente los hombres, apuntando con sus armas. La tensión creció como un fuego avivándose. En medio del caos, un sonido de cristales rompiéndose llenó el aire, y con un destello brillante, el medallón que Diego llevaba en la mano cayó al suelo, revelando una serie de letras antiguas grabadas. Fue como un rayo. Unas luces brillaron en el cielo, como si el mismo destino estuviera conjurando un milagro en medio del horror. Diego recogió el medallón, pero algo inesperado sucedió. Emitió un zumbido intenso y una luz cegadora golpeó a todos, envolviéndolos. Un resplandor que parecía llenar el aire de energía. De repente, un estruendoso golpe resonó en la tranquila noche. Una figura apareció entre la luz. Era Sofía. Su presencia era tan fuerte y clara como un recuerdo olvidado, pero al mismo tiempo parecía tan real como el aire que respiraban. «Deténganse, todo se ha tergiversado», sostuvo con voz firme. El caos se detuvo en un instante. Todos se quedaron paralizados, entre la incredulidad y la adoración. «Sofía», susurró Ernesto, el miedo colisionando con la esperanza. «Soy yo. Todo esto es más complicado de lo que parece», empezó a decir, pero su voz se desvaneció. Clara la miraba con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué nunca nos dijiste?». Sofía los miró a todos, casi con un dolor palpable, porque estaba protegiendo a la niña. Pero Miguel, él, su voz se quebró. Las sombras cambiaron de dirección, y Diego vio un paso al frente. Miguel es parte de todo esto, un eslabón en una cadena que se remonta a secretos oscuros de nuestra familia. No puedes confiar en él, Ernesto». La verdad resonaba en el aire, y los hombres del grupo se miraban entre sí, la confusión dibujada en sus rostros. La revelación estaba a punto de volar en pedazos
todas las mentiras. Los hombres armados captando la energía en la atmósfera. Retrocedieron un paso. Uno de ellos sacó una radio. «Vienen, no podemos quedarnos. Hay que irnos ya». Ernesto sintió la presión en su pecho. La revelación de Sofía. Un giro inesperado. ¿Sería ella la clave para liberar a la niña y desentrañar los secretos? Pero de pronto, un alarido rasgó el aire. Claro y profundo, provenía de la casa. «¡La niña!», gritó Clara. Todos se giraron al mismo tiempo. Sin pensar, corrieron hacia el interior. Podrían llegar a tiempo antes de que los secretos se los llevaran para siempre. ¿Cuántas verdades estaban a punto de descubrir y a qué precio? La noche se tornó fría y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente era el enemigo? La tensión flotaba en el aire como un trueno. Instante. La mirada de Sofía atravesaba a todos. Su figura parecía brillar con una luz blanca en medio del caos. «Deténganse. Todo se ha tergiversado». La voz resonó firme y clara. Ernesto no podía creer lo que veía. «¿Sofía? ¿Eres tú realmente?». Su estómago se revolvía entre el miedo y la esperanza. Todo el horror vivido acumulaba en su pecho. «Te creí perdida para siempre». «No hay tiempo para eso, Ernesto», dijo Sofía, mirando a Diego y luego a Clara. «Esto es más grave de lo que imaginan. Miguel no solo está detrás de todo, él es parte de un oscuro secreto que puede destruirnos a todos». El alarido de la niña resonaba, y algo dentro de Ernesto se despertó. «¡La niña!», gritó. «Vamos», ordenó Clara, rompiendo. El hechizo de la revelación. Corrieron hacia la habitación lateral, donde el llanto era más fuerte. Sofía les seguía, decidida y veloz. Cuando abrieron la puerta, el corazón de Ernesto latió con fuerza. Ahí estaba la pequeña. Fue como si un rayo lo atravesara. Su hija, la luz de su vida, perdida durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera acercarse, un estruendo interrumpió el momento. La puerta se cerró de golpe, y una sombra apareció. «No, nadie va a tocarla», rugió la voz de Miguel, su hermano. Miguel se plantó en la puerta, una sonrisa retorcida en su rostro. «Siempre supe que llegarías a este punto, donde todo se junta», dijo, su tono burlón cortando el aire. Ernesto sintió que el tiempo se detenía. Todas las preguntas se agolpaban en su mente. «Miguel, deja a la niña en paz. ¿Qué demonios estás haciendo?». «Yo estoy haciéndome un favor, hermano. Esta niña es la única esperanza para recuperar nuestro legado, y tú siempre el mismo, solo estás estorbando». La manera en que lo dijo lo llenó de una ira indescriptible. «¿Levado? ¿Te refieres a la locura de nuestros padres? ¿Te crees que vas a llevar esto a cabo?». La angustia se apoderó de Ernesto. La vida de su hija dependía de él y de esos secretos malditos. Un ruido aterrador resonó fuera de la casa. Motores rugiendo, gritos lejanos. Venían a buscarlos. Las luces del coche negro estaban más cerca. La situación era desesperante. «Es ahora o nunca», gritó Sofía, dirigiéndose a Ernesto. «No te dejes manipular por él, por favor. La verdad es más peligrosa». Pero antes de que pudiera dar un paso, Miguel le lanzó una mirada escalofriante. «Tienes 3 segundos para decidir, hermano. O me das a la niña, o te prometo que desataré un infierno aquí mismo». La sonrisa se desvaneció. Su rostro ahora un reflejo de locura. Ernesto sintió un dolor profundo en su pecho. La niña y sus recuerdos danzaban en su mente. «Nunca te dejaré tocarla, Miguel. Eres un monstruo. No entiendo qué te pasó». Una explosión sonó afuera, haciendo temblar las paredes. «Vienen por nosotros», gritó Clara. «Tenemos que salir». La hazaña estaba segura, pero al mismo tiempo, el tiempo se deslizaba entre sus manos, como arena. Miguel se acercó un paso. «Sí. No cooperas. Haré que te arrepientas. Todo lo que has construido, todo lo que amas, se desvanecerá». Su expresión era fría y firme. Fue en ese momento que algo cambió. Sofía tomó una decisión. «Ernesto, confía en mí. Voy a distraerlo.
tú sal con la niña y Clara. Ve, ahora. Sin pensar, Ernesto tomó a su hija en brazos. No, Sofía, no haré eso. Su voz temblaba entre el terror y la desesperación. Hazlo. No hay tiempo, por favor. Solo ve, exigió Sofía, con una mirada que lo atravesó. Algo en sus ojos decía que esto era más grande que ellos. Las luces del coche negro atravesaron la entrada, llenando de sombra la habitación. Miguel se dio la vuelta bruscamente, gritando: «No te atrevas a dejarme». Sofía empujó a Ernesto hacia la puerta. Permanecer allí podría ser fatal. «Ve, por favor». Sin más opciones y con el corazón desgarrado, Ernesto corrió, sin mirar atrás. El llanto de su hija resonaba en sus oídos, mezclándose con los gritos de la pelea detrás. Pero fuera, una nueva sorpresa lo esperaba. La puerta estaba abierta, pero más allá se encontraba un grupo de figuras veladas, armadas y listas, los hombres del pueblo. Sus rostros, mezclados de miedo y desafío, estaban en medio de un caos absoluto. «¡No se alejen!», gritó uno de los hombres. «Han traído problemas aquí». Ernesto se tambaleó, mirando a su hija en sus brazos, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. En ese instante, entre el grito oscurecido, una verdad impactante le llegó. Como un rayo, ¿los hombres del pueblo eran los verdaderos enemigos? El futuro quedaba incierto, y en ese momento algo desgarrador e inesperado estalló. Las sombras del pasado y la verdad no revelada se tejían en la noche que tenía por delante. ¿Podría salvar a su hija antes de que todo se volviera un caos sin retorno? La tensión flotaba en el aire como un trueno distante. La mirada de Sofía atravesaba a todos. Su figura parecía brillar con una luz blanca en medio del caos. «¡Deténganse! ¡Todo se ha tergiversado!». La voz resonó, firme y clara. Ernesto no podía creer lo que veía. «Sofía, ¿eres tú realmente?». Su estómago se revolvía entre el miedo y la esperanza. Todo el horror vivido acumulaba en su pecho. «Creí perdida para siempre». «No hay tiempo para eso, Ernesto», dijo Sofía, mirando a Diego y luego a Clara. «Esto es más grave de lo que imaginan. Miguel no solo está detrás de todo, él es parte de un oscuro secreto que puede destruirnos a todos». El alarido de la niña resonaba, y algo dentro de Ernesto se despertó. «¡La niña!», gritó. «¡Vamos!», ordenó Clara, rompiendo el hechizo de la revelación. Corrieron hacia la habitación lateral, donde el llanto era más fuerte. Sofía les seguía, decidida y veloz. Cuando abrieron la puerta, el corazón de Ernesto latió con fuerza. Ahí estaba la pequeña. Era un rostro que conocía, pero también un recordatorio de todo aquello que había perdido. La Liz de su vida, perdida durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera acercarse, un estruendo interrumpió el momento. La puerta se cerró de golpe, y una sombra apareció. «¡No! ¡Nadie va a tocarla!», rugió la voz de Miguel, su hermano. Miguel se plantó en la puerta, una sonrisa retorcida en su rostro. «Siempre supe que llegarías a este punto, donde todo se junta», dijo, su tono burlón cortando el aire. Ernesto sintió que el tiempo se detenía. Todas las preguntas se agolpaban en su mente. «Miguel, deja a la niña en paz». «¿Qué demonios estás haciendo?». «Yo estoy haciéndome un favor, hermano. Esta niña es la única esperanza para recuperar nuestro legado. Y tú, siempre el mismo, solo estás estorbando». La manera en que lo dijo lo llenó de una ira indescriptible. «¿Legado? ¿Crees que vas a llevar esto a cabo?». La angustia se apoderó de Ernesto. La vida de su hija dependía de él y de secretos malditos. Un ruido aterrador resonó fuera de la casa. Motores rugiendo, gritos lejanos, venían a buscarlos. Las luces del coche negro estaban más cerca. La situación era desesperante. «Es ahora o nunca», gritó Sofía, dirigiéndose a Ernesto. «No te dejes manipular por él, por favor. La verdad es más peligrosa». Pero antes de que pudiera dar un paso, Miguel le lanzó una mirada escalofriante. «Tienes 3 segundos para decidir, hermano. O me das a la niña, o te prometo que desataré un infierno aquí mismo». La sonrisa se desvaneció.
su rostro ahora un reflejo de locura. Ernesto sintió un dolor profundo en su pecho. La niña y sus recuerdos danzaban en su mente. Nunca te dejaré tocarla, Miguel. Eres un monstruo. No entiendo qué le pasó. De pronto, alguien irrumpió por la ventana rota. Era un hombre alto, con un abrigo que parecía absorber toda la luz. «Alto», grita. Sus ojos ardían con intensidad. «Soy yo, Renzo, el abogado de la familia». Las palabras rasgaron el aire. Al instante, todos dejaron de moverse. Miguel, sorprendido, dio un paso atrás. «¿Qué haces aquí, abuelo? ¿Y de tu padre?» Ellos sabían cosas sobre la niña, sobre la fortuna. La voz de Renzo era urgente. «Miguel, como el hermano mayor, tendrá que decidir pronto. Y esa decisión te llevará a elegir entre la fortuna o la familia». Miguel palideció. De repente, el aire se volvió más pesado. Los gritos del pueblo y el ruido de los motores parecían desvanecerse. Eran prisioneros de una verdad que podría desatar caos y conflicto. «¿Estás diciendo que yo, que puedo tener derecho a la fortuna de la familia?» Miguel parecía más confundido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Renzo miró a Ernesto con una seriedad que le heló la sangre. «Porque hay algo más, el pasado de su madre. Hay secretos, oscuros secretos. Y la niña no es solo un enlace a una herencia. Es la clave para resolver toda la historia familiar. Y es por eso que ellos son un peligro». La situación se tornó en una tormenta emocional. Todos quedaron helados, preludio a un enfrentamiento terrible. Las luces del coche negro estaban cada vez más cerca. Miguel empezó a retroceder, alternando entre la rabia y la confusión. La verdad que desearon ignorar estaba surgiendo con fuerza, fracturando sus lazos. Sin embargo, justo en ese momento, un destello de luz iluminó el espacio. «Es ahora o nunca», gritó Sofía, empujando a Ernesto. «Llévala, ve». La decisión ardía en el aire, como la llama de una cerilla en un barril de pólvora. Ernesto se sintió atrapado. Podría decidir entre una verdad que lo destruiría y el bienestar de su hija. Un grito resonó en el aire. Todo se detuvo. Así, el presente parece estar colgando de un hilo tenso, listo para romperse. ¿Qué elegiría Miguel? ¿Salvar a la familia o apoderarse de la herencia? ¿Podría Sergio descubrir al final que la verdadera respuesta estaba en el perdón y no en la violencia? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras las sombras del pasado amenazaban con envolverlos a todos. Las luces del coche negro estaban cada vez más cerca, bañando la habitación con un brillo inquietante. Miguel, con sus ojos llenos de locura y rencor, se aferró a la puerta, mientras Sofía avanzaba, decidida a proteger lo que era suyo. La verdad siempre sale a la luz. «Miguel, lo que estás haciendo es un error monumental», gritó. Ernesto sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. «Sofía, no te acerques», aulló, pero ya era demasiado tarde. Miguel se movió rápidamente, decidido a frenar a su hermana. «Si no me das la niña, esto terminará mal para todos», dijo en voz baja, con una amenaza implícita. Pero Sofía retrocedió, su mirada transmitiendo una luz de desafío. «No me estoy alejando de mi propio pasado. No seré tu peón en esta locura». Su determinación hizo que Miguel titubeara, aunque la rabia en sus ojos seguía brillando. Todo se sintió como un instante congelado, un momento colmado de tensión en el aire. El llanto de la niña resonaba con fuerza, como un faro en la oscuridad. «Déjala en paz», gritó Ernesto, sintiendo el calor subir por su pecho, preparándose para la confrontación final. Sin previo aviso, la puerta trasera se abrió y Renzo entró. Su rostro pálido reflejaba la urgencia del momento. «Esto no es un juego. La fortuna de la familia se ha convertido en nuestra perdición», exclamó, mirando a Miguel. «Debes elegir, y será un camino sin retorno». «¡Cállate!»,
bramó Miguel, pero la sombra de duda se cernía sobre él. La realidad se apoderaba de su mente. La caja de Pandora estaba a punto de abrirse. Mientras tanto, Clara tomó la mano de Ernesto, mirándolo con temor y esperanza. Debemos proteger a la niña. Cualquier decisión que tomemos hoy afectará su futuro. Las palabras de Clara resonaron con claridad, como un mantra en medio del caos. —¿Pero a qué precio? —murmuró Ernesto. Nunca quise que esto se convirtiera en una guerra familiar. Entonces Sofía aclaró la garganta. Mamá siempre decía que la verdadera riqueza es el amor, la familia, no el dinero. Miguel, no necesitamos esto. Antes de que él pudiera reaccionar, el llanto de la niña creció en intensidad, como si ella misma supiera que el tiempo se acababa. La atmósfera cambió. Un trueno retumbó en la distancia, y las luces del coche negro al fondo se apagaron. —¡Vienen! ¡Esto es una distracción! —gritó Renzo. La tensión crecía, y un viento helado atravesó la habitación. —¡No! —gritó Miguel. —No se interpondrán en mi camino. Pero mientras sus palabras resonaban, una sombra oscura se movió tras él. La figura del hombre que una vez respetó, su abuelo, se materializó como un eco del pasado en el umbral de la puerta. —Has traído deshonor a nuestra familia, Miguel —dijo con voz resonante—. Cualquiera que elija el camino de la avaricia pierde su esencia. Ese golpe de realidad hizo tambalear a Miguel. La lucha interna era visible en su rostro. Había arrastrado a todos a su locura, y de repente comprendió: la niña no era solo un medio para un fin. Era el símbolo de la esperanza que habían perdido. Con un grito desgarrador, Sofía se lanzó hacia su hermano, bloqueando su camino hacia la niña. —No te atrevas a herir a lo que amamos. La determinación de su hermana lo hizo reflexionar, como si hubiese encontrado un resquicio de luz en medio de su oscuridad. —¿Qué realmente quieres, Miguel? —preguntó, rompiendo el silencio. ¿Ser el rey de una herencia maldita o ser parte de un futuro verdadero? Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su propia rabia. Las palabras de su hermana lo golpearon, haciéndole tambalear por primera vez. Entonces todo cambió. Una resolución surgiendo del interior. —Mira, vamos a salir de esto juntos, pero no seré tu cómplice. Te elijo a ti, Sofía —gritó Ernesto, aferrando a la niña contra su pecho. La verdad se impuso en el aire, caliente y redentora. Y ahí, frente a todos, Miguel finalmente se quebró. —Está bien, la dejaré ir, pero la búsqueda de esa fortuna se hará con o sin vosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, entendiendo que el poder siempre había tenido un costo demasiado alto. Mientras la tensión se disipaba, la familia se reunió, sellando su redención. Ellos eran su refugio, y las cadenas que habían atado su pasado finalmente se rompían. La noche se convirtió en amanecer, y con ella la promesa de un nuevo comienzo. —Vámonos —gritó Clara, llevando a todos hacia la salida. Las puertas se abrieron de golpe, y el aire fresco llegó como una brisa renovadora. Ahora, con el futuro en sus manos, el camino por delante parecía más claro. Mientras cruzaban el umbral, una última mirada sobre su hermano reveló que ya había perdido su batalla, pero aún podía buscar su luz. Y así, como un eco del pasado que nunca se retira del todo, la familia se unió, unida en la lucha por su verdad. La vida nunca volvería a ser la misma, pero juntos enfrentarían cualquier sombra que quisiese detenerlos. La historia de sufrimiento se transformaba en uno de esperanza y amor renovado. Ahora es hora de unirte a nosotros. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. La aventura continúa.